Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a este maravilloso encuentro. Ya el tema número 9 de estos espacios, de estos encuentros de formación y de crecimiento en nuestra fe, en nuestro caminar y en nuestra relación con Dios. El día de hoy tocaremos un tema fundamental y es precisamente los santos mártires inocentes. Sean todos bienvenidos. Hoy nos convoca este tema que les decía, aunque a primera vista parece algo oscuro, es en realidad una de las páginas de mayor luz en la historia de nuestra salvación, la celebración de los santos inocentes. A lo largo de esta clase, llamémosla así, vamos a recorrer juntos el origen bíblico de esta celebración, también su fundamento teórico y de manera muy especial los quiero invitar para que también hablemos sobre el peso teológico que tiene los santos mártires inocentes, su sentido espiritual, a la luz del valor pastoral y de los padres de la iglesia, la tradición viva y el magisterio. En fin, hermanos, vamos a descubrir por qué la iglesia celebra a unos niños que murieron sin saber siquiera pronunciar el nombre de Jesús y ver cómo es posible que en medio de la tragedia se esconda un mensaje de esperanza, de misericordia y de llamado a la defensa de la vida. Antes de iniciar, hermanos, si aún no lo han hecho, les invito con todo cariño y con toda responsabilidad espiritual a suscribirse a mi canal, John Freddy García 2025. Ese es mi canal de YouTube. Activar la campanita para no perderse ninguno de estos espacios de crecimiento en la fe y que ustedes y yo podamos compartir cada encuentro con alguien que lo necesite. Cada vez, y esto les confieso, cada vez que ustedes comparten el contenido, la palabra de Dios encuentra un camino más donde Dios mismo puede sembrar. Es decir, todos nosotros somos familia de Dios. Todos ustedes y yo somos una familia de fe y cada suscripción, cada comentario, cada like que ustedes den a los contenidos que se suben en este canal son como pequeñas piedritas que abren camino a la gracia. Hoy vamos a pensar, a sentir, a confrontarnos. Vamos a aprender y sobre todo vamos a dejarnos tocar por la vida de aquellos pequeños que la iglesia llama santos inocentes. Abramos pues el corazón y sean bienvenidos a este espacio de crecimiento y de aprendizaje con Dios. Hablemos inicialmente del marco bíblico, el lugar donde nace la luz. Y los quiero invitar para que si ustedes tienen en sus casas la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, pueden buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 18, en donde dirá: después que se fueron los magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto.
Sí, hermanos, ese es el evangelio que nos propone la iglesia el día de hoy a meditar, que en sí se extiende un poco más, pero yo me quedo hasta este punto, ya que partiendo de este momento es que vamos a hablar en el tema de los santos inocentes. Y miren, hermanos, Herodes, al verse burlado, ¿qué hizo? ¿Se puso a reírse? No. ¿Se puso contento? Tampoco. ¿Le importó nada? Menos. Herodes se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Ah, ¿ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que los santos inocentes se remonta a esa ocasión? ¿Cómo les parece? Y aquí es donde el drama empieza, porque miren, un Salvador nace escondido, un rey que tiene miedo. Y no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Herodes. Y la historia se parte en dos. Permítanme el atrevimiento. Voy a intentar, desde la humildad, darles una explicación teológica con respecto a este pasaje bíblico que hemos leído y que les he propuesto para iniciar este tema de los santos inocentes, los santos mártires inocentes. Hermanos, no se trata de un episodio aislado. Hay que saber eso de antemano, de principio. Es el principio de la batalla espiritual que atraviesa toda la historia de la salvación. Miren, Jesús no ha predicado, Jesús aún no ha hecho milagros, Jesús no ha caminado sobre aguas y aún así el mal ya lo quiere destruir. Conclusión, la sola existencia de Jesús es una amenaza para el pecado. Y durante esta clase que les decía que iba a llamarla así, pretendo, quiero con ustedes compartir también en medio de ella algunas preguntas de confrontación personal. Por ejemplo, ahora les lanzo este cuestionamiento. Miren, hermanos, si la luz incomoda las tinieblas, ¿qué zonas en sombra de mi propia vida se resisten a la llegada de Cristo? No sé si fui claro en la pregunta. La repito. ¿Qué zonas de sombra en mi propia vida se resisten a la llegada de Cristo? Y esa pregunta se las dejo para que ustedes vayan meditando, vayan pensando. No precisamente tienen que responder ahora mismo, no. Durante toda esta semana, durante estos días, ustedes vuelven sobre estas preguntas que voy a ir formulando y así mm, vamos ganando en este caminar hacia Dios. Permítanme compartirles una historia breve. Un día, la oscuridad le preguntó a la luz, ¿por qué vienes a molestarme? Y la luz le respondió, porque tú existes solo mientras nadie me deje entrar. La oscuridad no supo qué decir y salió corriendo. Hermanos, así pasa con nuestros corazones. El mal no soporta la visita de la gracia. Y esto nos da pie para conectar con la profecía de Jeremías en el capítulo 31, versículo 15. Mateo nos cita al azar. Miren, en Ramá se ha escuchado una voz, llanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos. La Biblia, hermanos,
no maquilla el dolor. La fe cristiana no es anestesia, es parto. A veces la vida duele, pero es justo ahí donde duele, donde Dios se revela. Y podemos decir con toda fuerza que la salvación no empieza cuando todo marcha bien. La salvación empieza, adivinen cuándo, cuando algo duele. Y he aquí que permítanme compartir con ustedes también una frase para que quede grabada en sus corazones. Si un bebé indefenso puede poner a temblar a un rey, como es el caso de Jesús recién nacido, que colocó a temblar a Herodes, ¿qué podría hacer Dios en nuestra vida cuando lo dejamos entrar? Qué buena esa pregunta. Ya saben, van apuntando, van guardando en su corazón y en el momento que tengan un espacio pueden volver a ellas para así nosotros poder juntos ir avanzando en este caminar de conversión y de santificación hacia Dios. Hermanos, les tengo una propuesta inicial, pero no se me vayan a dormir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Un momento. Les pido ahí donde se encuentran, cierren sus ojos y respondan a estas preguntas. Con los ojitos cerrados, les pregunto, ¿qué Herodes domina tu historia? ¿Qué Herodes domina tu historia? Segunda pregunta, ¿qué miedo te persigue? ¿Qué miedo te persigue? Tercera y última pregunta, ¿de qué quieres que Dios te rescate? ¿De qué quieres que Dios te rescate? Son tres preguntas que añadimos a nuestra agenda para meditar, para confrontarnos, para colocarnos en un tú a tú, en un cara a cara con Dios, en la oración, claramente. Ahora abramos los ojos nuevamente. Todo esto que hemos dicho, miren ustedes, estamos tratando de buscar siempre ejemplos, historias y de manera especial la sustentación, como decíamos en un principio, en la Biblia, en la patrística y en el magisterio de nuestra iglesia. Por lo mismo, cabe resaltar lo que San Agustín nos va a enseñar en el Sermón 10 de los Santos Inocentes, cuando afirma, aquellos niños murieron por Cristo. Aunque aún no sabían hablar, su silencio proclama la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué significa esto? El martirio no es un mérito humano, el martirio es gracia. Significa que ellos no tuvieron que recibir un discurso para que sus vidas hablaran de Dios. Ay, qué grandioso y qué espectacular es poder meditar sobre estos temas, hermanos, porque miren, ya encontramos la teología del testimonio existencial. ¿Sabían ustedes que existe también esa rama, la teología del testimonio existencial? Dios puede hablar a través de quien no sabe, a través de quien no puede, inclusive a través de alguien que ni siquiera entiende. San Fulgencio de Ruspe, otro padre de la iglesia, afirma en el sermón sobre los santos inocentes, diciendo, mueren por Cristo sin haber vivido para Él, pero su muerte está unida
al que es la vida. Hermanos, se inaugura una nueva categoría espiritual, o sea, los mártires por anticipación. Son como primicias eucarísticas, la vida ofrecida antes de ser vivida. San Juan Crisóstomo, otro padre de la Iglesia, también nos brinda un comentario afirmando que no se centra en los niños, sino en Herodes. Es decir, el corazón endurecido es más monstruoso que la espada. El verdadero enemigo, hermanos, no es la espada, sino el corazón que se resiste a Dios. Y aquí podemos tener una aplicación pastoral. Miren, Herodes no está solamente en el pasado. ¿Se acuerdan que ahorita les hice una pregunta? ¿Qué Herodes domina mi vida? ¿Qué Herodes me persigue? Es que a veces Herodes se sienta en nuestro propio ego. Y permítanme compartirles otro relato testimonial. Alguna vez conocí en cierta parroquia a una mujer que perdió a su hijo a los pocos meses de nacer. Y aquella señora, recuerdo que me decía: Padre, no entiendo por qué Dios se lo llevó, pero pienso que si Él quiso abrazarlo antes que yo, eso también es un acto de amor. Hermanos, esa mujer me sacudió, porque sin saberlo, ella me enseñó más sobre los santos inocentes que muchos libros, porque con esa frase, porque con esa expresión de aquella madre, entendí que la fe no siempre responde preguntas, a veces solo da la fuerza para seguir preguntando sin perder la esperanza. En conclusión, hermanos, Jesús nace y la historia se sacude. Herodes mata, pero Dios reordena el universo desde un pesebre. La inocencia no es considerada entonces como una debilidad, sino como una revelación. Y he aquí que les comparto una frase para que guarden en el corazón. La maldad jamás tiene poder. No crean ustedes que el mal va a resultar vencedor. No. La misericordia de Dios es la única que tiene fuerza y que tiene destino. Y ese destino somos todos y cada uno de nosotros, ustedes y yo. Ahora los invito para que demos unas pinceladas para hablar sobre el origen de esta celebración de los santos mártires inocentes y del sentido del nombre. Ya en momentos anteriores hemos dado unos pequeños brochazos al respecto, pero ahora ahondemos por qué se llaman santos inocentes. Ustedes se imaginan, ustedes saben por qué. Pues bueno, para eso estamos acá, para que juntos aprendamos y para que juntos vayamos creciendo en todas estas cosas de la iglesia que como cristianos debemos de saber y debemos también de enseñar a nuestros hijos, a nuestros pequeños. ¿Por qué se llaman santos inocentes? Partamos de lo primero, santos. No porque hicieron milagros, sino porque Dios hizo maravillas en ellos. Es decir, su santidad es pasiva, pero es una santidad real. Es la santidad del que recibe, no del que ejecuta. Y llamamos inocentes porque no es solo ausencia de pecado personal, pues obviamente no alcanzaron edad de razón, sino que se trata de la transparencia del alma antes que la herida del mundo los atraviese. Ellos revelan lo que hemos perdido y lo que Dios quiere restaurar, es decir, la pureza original.
Frase clave para que ustedes guarden en el corazón. Los llamamos inocentes no porque sean ingenuos, ni porque sean frágiles, ni porque sean demasiado niños. No, los llamamos inocentes porque su vida fue espejo sin manchas donde se reflejó Dios. Y les propongo una pequeña pausa activa. Miren, reflexionemos en voz alta, cada uno allá desde su hogar, desde su casa, desde donde se encuentre. Yo hago una pregunta y ustedes pueden eh, responderse con su familia o ahí donde se encuentren. Miren, ¿en qué momentos de mi vida he sentido que he perdido la inocencia? Y no me vayan a hablar de los amores ni de esas cosas, no. Hablemos de cosas concretas. ¿En qué momentos de mi vida he sentido que he perdido la inocencia? La inocencia frente a la bondad de las cosas, de la creación. La inocencia frente a la belleza de las criaturas. La inocencia frente a todo lo que Dios nos regala para el bien. Sí, ahí donde estás, responde desde tu corazón, piensa en qué momentos has sentido que has perdido la inocencia. Y mientras vas reflexionando, mientras que te vas haciendo ese autoanálisis, te voy a ir regalando la segunda pregunta. Nada más serán dos. ¿Qué decisiones me han robado la inocencia? Y es que no nos digamos mentiras. El pecado es deleitoso. El pecado genera, llamémoslo así, un gusto momentáneo, un gusto pasajero, un gusto fugaz, pero después deja el alma completamente destrozada, completamente dolida. Y ninguno de nosotros está precisamente obligado a pecar. No, todos nosotros somos libres y Dios nos ha dotado de un libre albedrío precisamente para ello, para que optemos por el bien. Entonces, ¿qué decisiones sientes que te han robado la pureza en la vida, que te han robado la inocencia? Bueno, ahí quedan las preguntitas para que ustedes eh, realicen y de manera especial para que apliquen o apliquemos, porque yo soy el primero el que tengo que realizar cada uno de estos ejercicios, porque de eso se trata. El crecimiento es mutuo, el aprendizaje es mutuo. Entonces, ahora hablemos un poco del contexto histórico, pero simplificadamente, vean. Tenemos un imperio romano donde hay obsesión por el control político. Tenemos a Herodes el Grande, que podríamos llamar desde la psicología, es un paranoico, un violento. Ejecutó incluso a miembros de su familia. Así lo documentó Flavio Josefo. Miren, la noticia del rey de los judíos no fue religiosa, sino política para él. O sea, el que naciera el niño Jesús ya implicaba una amenaza para su trono. Y hermanos, aquí nace la tensión dramática. Cuando el poder no reconoce la verdad se convierte en víctima. Repito esa frase tan bella. Cuando el poder no reconoce la verdad se convierte en víctima.
Un caso explícito para que me entiendan mejor. ¿A ustedes no les ha pasado que muchas veces uno va a reclamar por una injusticia a alguien y al finalizar el reclamo a uno es el que le terminan molestando? Tengo el caso de un tío que se enamoró de una muchacha, se casaron, tuvieron un hijo y se separaron. La muchacha quedó con la patria potestad sobre su hijo, pero el tío mío se dio cuenta que la muchacha lo estaba dejando sin comer, que no le estaba cuidando como era lo necesario y además que el niño estaba pasando muchas, muchas complicaciones en su vida, que junto a él no las estuviera pasando. Adivinen qué hizo el tío mío. Se fue para el bienestar familiar y puso la denuncia y dijo que la mamá no estaba cumpliendo con sus deberes de madre. Entonces, que él iba a reclamar su patria potestad del cuidado del menor. Mi tío pensó que le iban, que le iban a colaborar como era debido. Mentiras. Cuando fueron donde la señora a visitarla, no sé qué pasó, no sé qué dijo, y el bienestar familiar se le fue en contra al tío. Y cuando digo tío, no es un tío cercano, es por ahí un tío como político, un tío, ¿cómo se dice? Segundo, tercero, bueno, en fin, es un tío, es un tío de la familia como tal. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Mi tío fue a colocar una denuncia y resultó demandado que por no estar ayudando en la cuota alimentaria del niño, cuando el tío sí manda normalmente lo que es debido, solamente que no estaba guardando los recibos. Bueno, ahí está un ejemplo más o menos algo base para que me entiendan esa bella frase de que cuando el poder no reconoce la verdad se convierte en víctima. En fin, permítanme compartir con ustedes un cuento que ilustre mejor estas ideas que venimos desarrollando. Un tirano preguntó a un sabio, ¿cómo puedo garantizar que nadie me quite el poder? Y el sabio le respondió, no temas a quien quiera tu trono, sino teme el día en que el pueblo descubra que ya no lo necesitas. El tirano nunca entendió esas palabras. ¿Cómo les parece? Herodes tampoco. Miren, es así como ya dando todo este preámbulo del origen, del sentido de esta celebración, podemos ahora hablar sobre el inicio como tal de la celebración de los santos mártires inocentes en nuestra amada iglesia. Ubiquémonos en el siglo V, sacramentario gelasiano. Las primeras referencias litúrgicas de la fiesta las encontramos aquí. San Beda el Venerable, que ahorita tocamos una de sus afirmaciones, en el siglo VIII documenta precisamente la expansión de esta celebración. En Oriente se vincula esta celebración a la teofanía, es decir, a la manifestación de Cristo. En Occidente se fija el 28 de diciembre como memoria litúrgica. La iglesia, hermanos, no está celebrando tragedias. La iglesia transfigura el dolor. Eso hace, hermanos, la liturgia. Transforma historia en misterio. La liturgia es el taller donde Dios restaura la memoria del mundo. Miren, en un mundo tan, podríamos llamar, idólatra, porque muchas veces nos dejamos guiar por el Dios dinero, por el Dios placer, por el Dios poder, por el Dios poseer. En un mundo que puede caer fácilmente en la idolatría
y en el activismo, ¿por qué celebrar vidas que no hicieron nada útil? Porque en la lógica del reino de Dios, la dignidad vale más que el rendimiento. He ahí la respuesta. Miren, por ejemplo, un bebé en incubadora, aún sin haber vivido, ya es un ser humano amado. Una persona con discapacidad severa, aún sin poder hablar, ya es un milagro. Un ancianito con Alzheimer, aún sin poder recordar, ya es imagen de Dios. En fin, hermanos, como conclusión, la vida no vale por lo que produce, vale por lo que es obra de Dios. Y hagamos una breve profundización teológica. Miren, desde la cristología, los santos inocentes participan de Cristo, no por elección, sino por destino. Desde la eclesiología, podemos hablar también, los santos inocentes son parte de la iglesia. Aunque nunca fueron bautizados sacramentalmente, su bautismo es de sangre. Así lo podemos constatar en el canon 1258. Y desde la antropología cristiana, los santos inocentes poseen dignidad desde la misma concepción, no desde su capacidad de actuar. Y miren, ya desde el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica se nos da precisamente explicación al respecto. En los numerales 2473 y 2474 dice, el mártir imita a Cristo, incluso sin palabras. Su muerte es un anuncio. Ahora, hermanos, les pido un momento de silencio, no solamente exterior, sino también interior, para que lo ofrezcamos por los niños no nacidos, para que lo ofrezcamos en oración por las madres que sufren, para que lo ofrezcamos por quienes han perdido a sus hijos o por quienes no encuentran consuelo. Los invito para que nos tomemos 15, 20, 30 segundos de silencio en honor a estas personas, a aquellos que no tuvieron la oportunidad de nacer, a las madres que sufren, a quienes han perdido sus hijos y a quienes no encuentran consuelo. Bien, hermanos, muchas gracias por este momento que ustedes comparten y están viviendo conmigo para aprender y para interiorizar el sentido de la celebración de los santos mártires inocentes. Miren, la historia se cuenta que el cielo tiene una sala sin lámparas. ¿Sabían ustedes? El cielo tiene una sala sin lámparas. Y cuando preguntan de dónde viene la luz, Dios responde, de los niños que murieron antes de tiempo. Ellos me iluminan por dentro. Esto, hermanos, no es una historia real. No, 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 no. Simplemente es una historia con un lenguaje de amor, indicando cuán importante son estos pequeños para Dios. Miren, les pregunto, si Herodes viviera hoy, volvamos a Herodes allá en la persecución del niño Jesús, pero traigámoslo al hoy de nuestra historia. Si Herodes viviera hoy, ¿dónde estaría?
¿dónde lo colocarían ustedes? ¿En un palacio o en nuestra indiferencia? ¿Y cómo así, John Freddy? ¿Qué es esa pregunta? Sí, te repito la pregunta. Si Herodes viviera hoy, ¿dónde lo colocarías? ¿En un palacio o en una indiferencia? Es decir, Herodes vive en la trata de personas. Herodes vive en el negocio del aborto. Herodes vive en los grupos armados que reclutan menores. Herodes vive en el que abusa, en el que viola, en el que explota. Herodes vive en el silencio cómplice. Pero hermanos, Herodes también muere cada vez que alguien defiende la vida. Herodes muere cuando acompañamos a una madre que se encuentra sola. Herodes muere cuando un cristiano ayuda sin juzgar. Vuelvo y repito la pregunta. Si Herodes viviera hoy, ¿dónde lo colocarías? ¿En un palacio o en nuestra indiferencia? Alguna vez, en una de las parroquias en las que presté mi servicio como sacerdote, me encontré con un matrimonio que perdió a su bebé antes de nacer. La tristeza los arrodilló y aunque yo no era el párroco, yo era el vicario, el colaborador del párroco, pues ellos llegaron y yo me encontraba en el templo confesando. Lo primero que hicieron fue arrodillarse y entonces eh, me preguntaron, ¿nuestro hijo está con Dios? Claro, un bebé que no habían bautizado, un bebé que no había conocido tampoco el mal, ellos tenían esa duda si su hijo estaría con Dios. Yo les dije, no sé si ya habla, pero sé que ya canta con Dios. Hermanos, esa fue la primera vez que sentí que el Espíritu de Dios hablaba a través de mí. ¿Qué digo la primera vez? Fue una de las tantas veces que sentí que Dios me utilizaba como instrumento de su amor. Y de manera especial porque entendí que la teología no es mera teoría, sino que es el lenguaje de Dios para curar el alma. En conclusión, hermanos, el nombre de santos mártires inocentes no es un adorno, es una teología condensada. La celebración de los santos mártires inocentes no es un rito triste, es un acto de resistencia espiritual. Los santos inocentes mártires no son del pasado, son sacramento del dolor humano de hoy. Frase, una frase para que ustedes graben en su corazón. Celebrar a los santos mártires es decirle a Dios que no nos rendimos, es decirle a Dios que la vida todavía vale la pena, es decirle a Dios que la esperanza sigue en pie. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas puntadas sobre la teología del martirio por anticipación. ¿Se acuerdan que al principio les mencionaba esa expresión? Pues bien, partamos del hecho de que el martirio tradicionalmente implica testimonio explícito de fe, implica opción consciente por Cristo, implica muerte por odio a la fe. Miren, ¿cómo son mártires los santos inocentes
si no tuvieron la capacidad de elegir. Ellos no hablaron, pero su muerte pronunció, digámoslo de esta manera, el primer credo de la historia del Evangelio. Ay, hermanos, encontramos en los padres de la iglesia respuestas teológicas. Por ejemplo, San Agustín, en el Sermón 10 sobre los santos inocentes, afirma: fueron muertos por Cristo sin saberlo. Mueren por causa de aquel por quien empezarían a vivir. Su martirio no nace de su voluntad, sino de la de Dios. Ellos no son héroes, ellos son signos. Ellos son los primeros que participan del misterio de Cristo sin comprenderlo. He aquí, hermanos, que encontramos una enseñanza clara. El martirio de los santos inocentes es obra de la gracia, no de la conciencia. ¿Van entendiendo ustedes entonces lo que significa, les decía en un principio, la teología del martirio por anticipación? Pues bien, ahora hablemos de un tema base, fundamental, que es el bautismo de sangre. En el Catecismo, numeral 1258, se afirma: aquellos que mueren por la fe sin recibir el bautismo son bautizados por su muerte por Cristo y con Cristo. Esto explica directamente lo que ocurre con los santos inocentes. Su muerte se vuelve sacramento aunque no tengan ritos. Miren, a veces la sangre habla antes que el agua. A veces la corona llega antes que el bautismo. Y si lo que necesitamos es más soporte doctrinal, volvamos a San Fulgencio de Ruspe, quien nos brinda un comentario maravilloso, pues afirma: ellos son coronados antes de luchar. Ellos, los santos mártires inocentes, reciben el premio antes de comenzar la carrera. Tertuliano pronuncia una de las frases que a mí más me llamó la atención cuando estudiaba patrística en el seminario. Y esa frase es la siguiente, hermanos, en Apologeticum. La frase es la siguiente, abro comillas: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Cierro comillas. Frase de Tertuliano. Hermanos, ¿qué significa esa frase? Que la sangre es la primera semilla, que su muerte inaugura ya una dinámica espiritual, o sea, donde el mal hiere, Dios planta. A veces, ni ustedes ni yo elegimos la lucha, pero sí podemos elegir qué hacemos con la herida. Y para ello, hagamos nuevamente un ejercicio de preguntas de reflexión personal. Yo lanzo el cuestionamiento y ustedes lo van guardando en su corazón, en su agenda, y vuelven a él cuando gusten, cuando lo necesiten, y así pues vamos avanzando en este caminar hacia Dios. Primera pregunta: ¿dónde te ha tocado perder sin tú querer? ¡Ah! No me digan que en un parqués, no me digan que en un dominó, nada, no me hablen de juegos, hablemos de la vida. ¿Dónde te ha tocado perder sin ustedes exigirlo, sin ustedes elegir perderlo? Segunda pregunta: ¿qué dolor te ha llegado sin pedirlo? ¿Qué dolor te ha llegado sin pedirlo? Tercera pregunta: ¿qué caída te ha sorprendido de pie?
Sí, es muy bueno no caer de pie cuando hay factores difíciles, pero hay unos que son por nuestra resistencia y hay otros que es por diosidencia. Entonces, repito la pregunta, ¿qué caída te ha sorprendido de pie? Otra pregunta, ¿qué injusticia te ha marcado la vida? Puede que no haya ninguna injusticia que marque tu vida. Bueno, pero si hay, piensa en una de ellas. ¿Qué injusticia ha marcado tu vida? Y una última pregunta para cerrar este bloque. ¿Qué parte de tu historia Dios puede usar para salvar a otros? Esa pregunta hasta me duele a mí. ¿Qué parte de mi historia considero que Dios puede usar para salvar a otros? Preguntas de reflexión personal. Hermanos, el martirio no se trata solo de morir por Cristo. El martirio es vivir con sentido, aún en medio del dolor. Permítame compartirles otra bella historia. Había un violinista que tocaba maravillosamente, tocaba como los ángeles, dice mi abuela. Este violinista un día lo robaron y adivinen qué le quitaron, su instrumento, el violín. El violinista, desesperado, lloró durante semanas y un amigo le dijo algún día, ¿ahora qué vas a hacer? Y el violinista respondió, voy a seguir aprendiendo, porque la música considero que no estaba en el violín, sino que sigue estando en mí. Hermanos, los santos inocentes no tuvieron tiempo de tocar la música en su vida, pero Dios la ha tocado por ellos. Hermanos, en nuestra vida espiritual a veces queremos negociar con Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí, y lo digo con pena, algunas veces he negociado con Dios y le he dicho, regálame tal cosa y yo te prometo esto. Regálame tal otra y yo te hago aquello. Pero en esos ires y venires, como les cuento, ocurre que en nuestra vida espiritual hay veces que queremos negociar con Dios. Sabemos que no está bien, obviamente, y no lo digo como ejemplo, no, no lo van a hacer ustedes. Simplemente lo digo para mostrar que no somos perfectos. Y entonces decimos, Señor, si me escuchas, te prometo que ahora sí cambio. Y entonces Dios suele responder, yo no hago tratos, yo lo que hago es transformaciones. Hermanos, respuesta de Dios para guardar en el corazón. Dios no hace tratos, Dios realiza transformaciones. O sea, si tú y yo aceptamos a Dios en nuestra vida, si tú y yo queremos hacerle un lugar en nuestro corazón a nuestro Padre Dios, Dios entra y transforma nuestra existencia. ¿Cómo les parece que hay un testimonio de vida de un joven que fue víctima de abuso y entonces llegó a la iglesia y le dijo al padre, Padre, no quiero que mi dolor sirva para nada. Yo no pedí nada de esto. Y el padre, iluminado por la gracia de Dios, le respondió, pues, jovencito, Dios tampoco te lo pidió, pero si lo quieres, Él puede hacer de tu historia un altar y no una basura. Hermanos, muchas veces no, todo momento, en toda ocasión, todos ustedes y yo
cargamos con una historia del pasado, ¿cierto? Buena, no tan buena, regular. mm, De esas historias que uno como que dice, la guardo por ahí en el fondo, porque ya, porque ya no importa. Pues, ¿cómo les parece? Que la manera en que tú y yo afrontemos el pasado, de esa misma manera, Dios podrá ayudarnos a continuar en el hoy, en el aquí y en el ahora, en el presente, para poder transformar nuestra vida y llenarnos de bendiciones. Ahora relacionemos este caso con los santos mártires. A los santos mártires no se les preguntó si querían morir, no. A los santos mártires Dios les concedió que su historia fuera de altar, no de escombros. Miren, ustedes han visto a lo largo de esta clase que no estamos tratando de romantizar el dolor, no, pero tampoco nos estamos entregando al vacío. Hermanos, la fe no niega el sufrimiento, la fe redime el sufrimiento, ya que Cristo no vino a evitar la muerte, Cristo vino a redimirnos de la muerte, vino a resucitarnos, a darnos la nueva vida. El martirio por anticipación, vamos cerrando ya este otro bloque, se considera entonces como la participación en la pasión de Cristo, sin la mediación de una opción voluntaria, pero con el sello objetivo del odium fidei, que recae sobre la víctima. Hermanos, esto fue lo que ocurrió con los santos mártires inocentes. Permítame conectar con la vida actual todo lo que venimos diciendo. El niño no nacido abortado, ¿qué pasa con él? El niño no nacido abortado se llamaría un martirio por anticipación a nivel metafórico. ¿Qué pasaría con el menor asesinado a causa de la violencia? Se denominaría clamor profético. ¿Y cómo podríamos llamar a la persona descartada por discapacidad? Lo podríamos denominar un evangelio silencioso. Hermanos, cada vida herida sin culpa nos recuerda que el evangelio aún está naciendo, aún está creciendo en nuestro corazón. Miren, Señor, toma lo que no elegí. Señor, toma en tus manos lo que me hirió. Señor, toma lo que ha roto mi corazón. Señor, hazme un instrumento de vida para los demás. Amén. Oraciones como esta, ustedes pueden realizar cada día al terminar su jornada y verán cómo Dios los va llenando de esa fuerza, de esa alegría, de esa perseverancia, de ese amor que tanto necesitan para sus familias, para sus trabajos y para su felicidad personal. Dicen que cuando un niño inocente muere, esto solamente digo, dicen que cuando un niño inocente muere, un ángel recoge su nombre y lo lleva al cielo, y que Dios al escucarlo sonríe con lágrimas. Yo no sé si es cierto, por eso recalco la palabra dicen, pero sé que mi fe se parece mucho a esa escena. Hermanos, los santos mártires inocentes no eligieron, pero Dios eligió en ellos. Los santos mártires inocentes, su sangre no clama venganza, su sangre clama revelación.
Los santos mártires inocentes, su existencia se unió a la de Cristo antes de comprenderlo. Cerremos con una frase. El mal los tocó, pero no los definió. ¿A ustedes los ha tocado el mal? Yo imagino que sí, como a todos nosotros. Nos ha tocado el mal de una u otra forma. Pero ello no nos define. Diciéndolo en palabras coloquiales, el pecado no nos define. Ni ustedes y yo somos debido a lo que hemos hecho mal, no. Nosotros somos hijos de Dios y nos define la gracia actuante de Él en nuestra vida. Hermanos, si la sangre de los inocentes fue semilla, entonces nuestra historia puede ser tierra fértil. Así entonces, los invito para que ahora demos un paso muy importante para que hablemos, ya cerrando este maravilloso momento de formación, para que hablemos en tono conclusivo, en enseñanzas, en aplicaciones para nuestra vida. Y quiero llevarlos a una conclusión magistral, sin dar más rodeos, hablar en figura del pesebre al mundo, o sea, una fe que enciende la inocencia. Hermanos, ¿qué hemos aprendido entonces en esta clase? ¿Qué hemos aprendido en este encuentro de formación? ¿Qué puedo decir yo desde el corazón que me he llevado grabado en mi vida con respecto a la celebración de los santos inocentes? Yo les resumo en una frase. Los santos inocentes son las primeras víctimas de la violencia contra Cristo y son los primeros testigos de la violencia, perdón, los primeros testigos de la redención que empieza antes de la cruz. Claves que también nos podrían servir para grabar en nuestro corazón. Claves históricas. Tenemos a Herodes, un tirano malvado. Tenemos Belén, aquel lugar precioso. Tenemos Egipto, donde huyeron María y José por el anuncio que el ángel les dio. Tenemos también las claves bíblicas. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23 y Jeremías capítulo 31, versículo 15, del llanto a la promesa. Tenemos también claves patrísticas. Recordemos a San Agustín, San Juan Crisóstomo, Oveda, que nos hablan de la cristología del martirio. Tenemos también claves magisteriales. Tenemos a Evangelium Vitae, Gaudium et Spes, que nos hablan de la defensa de la vida. Tenemos claves existenciales, que es más bien nuestro dolor puede ser redimido. Tenemos finalmente las claves pastorales, y es que la iglesia debe ser la custodia de la vida. Hermanos, si hoy sales igual a como entraste a este curso, perdimos el tiempo. Pero si algo de manera especial, ¿no? Te lo digo con todo el amor, si algo te incomoda, si algo te inspira o si algo te mueve por dentro, entonces es que el Espíritu te ha hablado. Dice que un día en el cielo los ángeles le preguntaron a Dios, Señor, ¿por qué permites que Herodes exista? ¿Por qué los niños se mueren? Y Dios respondió, porque estoy preparando una respuesta más grande que el dolor. Mi respuesta no es una explicación, es un niño. Mi respuesta no es un argumento, es una cruz. Mi respuesta no es una teoría,
Mi respuesta es una tumba vacía. Y uno de los ángeles le preguntó, ¿y quién cuidará de los inocentes? Dios miró hacia el mundo y nos miró a nosotros. Y adivinen qué respondió. Ellos, ellos serán quien cuiden de los inocentes. Y adivinen quiénes eran los ellos que estaba señalando el Señor. Ustedes y yo éramos esas personas que Dios estaba señalando que cuidaríamos de las vidas inocentes. Hermanos, moraleja final. Dios se compromete, pero también nos compromete. Tomemos entonces 3 decisiones claves, concretas, que nos hagan sentir que este curso, que esta clase, que este momento de formación mutua que hemos tenido ha valido la pena. Entonces, las 3 decisiones concretas eh, que les propongo son las siguientes. Primero, acompañar. Acércate a una familia que viva un duelo. Acércate y darles una palabra de aliento, darles el apoyo que puedas desde tus posibilidades. Primero, acompañar. ¿A quién? A una persona que sufre, a una familia que vive un duelo, en fin. Segundo, proteger. Apoyemos o creemos un proyecto parroquial por la infancia o de manera especial quienes no tengan en el ámbito de parroquia, hagamos una obra en pro de los niños. Miren, todavía estamos en diciembre, todavía estamos en tiempo para darle una sonrisa a muchos niños. Lleva un regalito a un niño pobre. Y si no conoces niños pobres, pues llévalo a la parroquia, que allá sin duda, allá tienen el listado de todos los niños que han ido al Monaín y a los encuentros navideños. Sin duda alguna, allá le darán un buen uso. Y así estaremos protegiendo la infancia, la sonrisa en los más pequeños. Entonces llevamos dos decisiones concretas. Primero, acompañar a alguien que sufre, a una familia que viva un duelo, a alguien que haya perdido algo que le duela en el alma. Segundo, proteger la sonrisa de los niños mediante un gesto concreto, mediante una acción que los lleve a motivar su felicidad. Ya les decía, por ejemplo, lo de los regalitos en este tiempo de Navidad. Y tercero, restaurar. ¿Restaurar qué? Es reconciliar nuestra vida con alguien que no tengamos buena relación, con alguien incluso que esté dañado por sus propios actos. Simplemente llegar, acercarnos con un abrazo y decirle que Dios lo ama. Esa podría ser una tercera decisión concreta. Serían 3 verbos: acompañar, proteger y restaurar. Hermanos, recuerden, la fe no se mide por cuántas velitas encendemos. La fe se mide por cuántas vidas alumbramos. Y quiero terminar citando el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Que brille vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, que esta celebración de los santos mártires inocentes no sea solo una memoria triste, sino que sea un compromiso vivo y personal. Donde haya inocencia herida, seamos nosotros bálsamo. Donde haya violencia, seamos nosotros Belén. Donde haya Herodes, seamos nosotros Jesús. Y donde haya muerte, adivinen hermanos qué seremos nosotros. Sí, seamos vida, seamos resurrección. Si hoy te duele algo, ofrécelo a Jesús. Si hoy te mueve a algo esta reflexión,
Actúa en el nombre de Jesús. Y si hoy estas palabras que hemos compartido en este encuentro de formación te inspiran a algo, pues responde que Dios se encargará del resto. Los invito para que antes de cerrar este encuentro, juntos, desde el lugar donde nos encontremos, hagamos juntos una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo amado, perseguido desde el pesebre, enséñanos a defender la vida como tesoro. Que el llanto de los inocentes sea semilla de esperanza. Que nuestro dolor sea camino de redención. Que ninguna historia quede fuera de tu abrazo. Sana, protege, acompaña y transforma nuestras vidas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por llegar hasta aquí. Y si esta clase los ha iluminado su fe, los invito, finalmente, como hicimos en un principio, a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan estos maravillosos momentos de formación para que más personas conozcan sobre los mensajes de Dios. Ayúdenme a difundir la vida en abundancia, que es la vida en el amor de Dios. Amén. Un feliz y bendecido día para todos.